Bien, muy buenos días, jóvenes. Me alegra la puntualidad de todos ustedes, realmente. Eh, y bueno, esta ahorita es todo el mundo con hambre, ¿verdad? Pero bueno, esos son los gajes del oficio, de tener que dar clases, ¿verdad? Y ustedes pasar clases. ¿Me escuchan? Creo que a Liliana se le... ¿Me escuchan ustedes bien? Sí, sí, la escuchamos bien. Ya. Entonces Sí, sí, está todo bien. bien, vamos ahorita a comenzar. Ya un ratito voy a hacer un breve movimiento. Sigo moviéndome. Bien, ¿algunas dudas, jóvenes? Algo que ustedes tengan dudas sobre todo lo que hemos estado haciendo antes de comenzar la clase. Hay fechas importantes, ¿verdad? Que se vienen. ¿Alguna duda que tengan? Lisa, en la fecha de las presentaciones, la anterior semana tenían una fecha y luego cambiaron Sí, de las actividades. lo que pasa, niña, que nosotros, los docentes, planificamos tentativamente ya nuestras actividades. Entonces, en la medida que vamos avanzando, no todos los grupos avanzan de la misma manera. Hay unos grupos más lentos, otros más rápidos. Hay una planificación tentativa y se la va ajustando, ¿no? Entonces, cada rato tienen que ver la plataforma porque en la medida que yo avanzo, ajusto las tareas. Pero yo siempre les digo, está por vencerse actividades, miren, les digo yo, ¿no? Para que ustedes tomen en cuenta eso, ¿ya? Bien, jóvenes, muy buenos días. Nosotros la anterior clase terminamos de ver lo que es diseño de cargos. Ya hemos visto 3 unidades, lo que es planificación, los desafíos de los recursos humanos en el siglo XXI. Hemos visto lo que es la planificación de los recursos humanos, hemos visto también lo que es el diseño de cargos, ¿verdad? Ahí hemos quedado. Hicimos una breve introducción de lo que es, de lo que es, de lo que es el reclutamiento, ¿no? Para luego ver la selección de personal. Entonces vamos a ver justamente hoy nuestra clase, vamos a hablar, vamos a avanzar 2 unidades, ¿no? Porque como nuestro tiempo es bien corto, entonces vamos a ver justamente 2 unidades muy importantes, que son reclutamiento y selección de personal, para lo cual yo les voy a compartir pantalla, ¿ya? ¿Están viendo esta pantalla, jóvenes? ¿Sí? Sí, ¿Pueden ver? Lisa, entiendo. Bien. Entonces a mí me Sí, Lisa. gustaría que alguien de una forma rápida me dijera qué experiencia tiene en el reclutamiento y selección de personal. ¿Alguna experiencia de lo que usted cree que le pasó en su vida profesional o experiencia en trabajo en cuanto al reclutamiento? ¿Cómo lo reclutaron a usted? ¿Cómo se enteró que había un cargo vacante? ¿Y cómo se postuló a ese cargo vacante? ¿Quién me puede comentar? A Yo, Lisa, ¿me puedo comentar? ver, cuénteme. Voy a quitarle el volumen a este celular. ¿Cómo Digamos, yo fue? en mi primer trabajo que tuve, ¿ya? Yo empecé a trabajar a mis 20 años. Todavía no había salido de la universidad, pero sí comencé a buscar en el periódico trabajo. En los meses de enero comencé a buscar porque mis primas me dijeron, no, mi familia casi toda trabaja en banco. Y me dijeron, busca en enero, porque en noviembre y en diciembre nadie contrata. Busqué en el periódico y ahí llevé mi currículum, ¿ya? Hice mi hoja de vida y lo mandé, mi currículum, a todas las entidades donde yo podía postular para cajero, para digitador, porque todavía no tenía mi título. Entonces, después de dejar mi currículum, me llamaron para dar un examen psicotécnico.
Ya, Esto duró más o menos unas 2 semanas, duró el proceso de reclutamiento. Me llamaron para dar el examen psicotécnico. Después de que pasé el examen psicotécnico, me llamaron para dar otro examen, pero ya de habilidades, ¿ya? Más que todo numérico, y cómo uno se relaciona con las personas. Y después de eso, me llamaron ya para la entrevista. Una vez que fue la entrevista, a los 2 días me llamaron ya para decirme que ya me habían aceptado y comencé a hacer todo mi trámite para entrar a la empresa, porque me pidieron un garante. Bueno, son varios requisitos que los empleadores requieren, ¿no? De las personas. ujú. Bien, bien Blanca. ¿Blanca Gina o Blanca? ¿Cuál es de los dos? Blanca Gina. Dos no, Los dos, los Blanca dos. Gina. Bien, Sí, muy bien, ¿no? Solamente eso que fue mi ningún, primera o sea, experiencia. solamente que o sea, no, nadie le dijo en una red social o en un periódico, simplemente usted por referencia buscó el empleo, ¿verdad? Sí, yo le estoy hablando de 12 años atrás. Wow, tiene ya bastante, Sí, ¿verdad? Entonces sí, nuestro todavía no tema, utilizaba mucho las redes sociales, era el periódico. bien, muchísimas gracias por su experiencia, Blanca Ya, Gil. Como estamos viendo acá, jóvenes, quisiera pedirles un apoyo, no sé quién puede estar viendo de rato en rato el WhatsApp, porque ahorita a veces me piden que admita personas y yo estoy concentrada, entonces por favor me gustaría si alguien me puede ayudar, si hay alguna persona por admitir, que me diga, ya alguien que está esperando que la admita, usted me avisa y yo la admito. Ya es que yo me concentro y a veces no estoy mirando a quién tengo que admitir. ¿Ya? Bien. Entonces, jóvenes, decirles que el reclutamiento de personal es uno de los procesos, yo pudiera decir, más importantes que tiene una organización, porque de él va a depender el éxito de la organización. Y cuando digo éxito, ¿a qué me refiero? Me refiero a que cuando estamos nosotros reclutando personas, vamos a elegir aquella persona idónea para un cargo, ¿verdad? Entonces, es en este momento que la organización, con ese perfil de cargo que ustedes ya aprendieron a crearlo, ese diseño de cargo, es ahí donde se diseña ese candidato perfecto que vendría a hacer las funciones que la organización requiere para que esta persona cumpla las funciones y los acompañe en las estrategias de la organización, ¿no? Entonces, vamos a ver que las personas en este momento es donde van a ser filtradas y se va a requerir a los mejores talentos, ¿verdad? Por eso es que ellos van a pasar en un proceso de preselección de sus currículos para luego entrar a un proceso de selección final, ¿no? Donde también se les hará pruebas probando sus habilidades, sus conocimientos, para que esta persona pueda ser admitida o no, ¿no? En la organización. Entonces, el éxito, le vuelvo a repetir, de una organización está en el reclutamiento y selección de personal. Porque usted puede tener la mejor alfombra, el mejor edificio, puede costarle un edificio $1 millón, $2 millones, pero si tiene a la peor gente trabajando con usted, no tiene nada, ¿verdad? Entonces, Dicen, ¿sí? hay varios compañeros que quieren entrar a la sala y no los dejan. Sí, ya los estoy admitiendo, solamente que a veces es lento, ¿ya? Ya, Ya lo hice. gracias, muy amable. Entonces, fíjese que le vuelvo a repetir, es en este proceso donde es muy importante que las empresas tengan esos perfiles de cargo que ustedes aprendieron a hacer, porque es ahí donde se va a exigir qué perfil tiene que tener la persona idónea para los diferentes cargos, ¿no? Entonces, en este proceso de reclutamiento es donde se hace funcionar ese perfil, porque van a mandar las hojas de vida a las personas y de acuerdo a ese perfil, a las exigencias, se va a seleccionar este sí, este no, o este se guarda para posterior,
¿no? Puede ser que tenga las condiciones, pero ya tenemos los más importantes que queremos nosotros entrevistar, y entonces guardamos algunos en un sistema de información para que si en alguna ocasión queremos llamar a alguna persona de los que guardamos en ese sistema y no los llamamos a un proceso de preselección, pudiéramos sacar de ahí esos datos, ¿no? Bien. Como yo les decía, tanto las organizaciones como las personas están en un continuo proceso de atracción. Nosotros queremos entrar a trabajar a las mejores empresas del mundo. No pudiéramos decir de Santa Cruz ni de Bolivia. ¿Quién no quisiera trabajar en la mejor empresa del mundo, ser contactado desde el exterior y irse a trabajar al exterior, o ya no se necesita ir a otro país para trabajar, ya podemos trabajar en línea desde la casa, ¿verdad? Hay muchas personas que yo me encuentro así en parques o en café y conversando, les pregunto así porque soy muy curiosa qué están haciendo y me dicen estoy trabajando. Yo soy una persona que soy, por decirle, de México, pero trabajo desde acá, desde Bolivia, o a veces voy a Paraguay, trabajo desde Paraguay. Entonces no necesariamente en este mundo ya tan tecnológico, no necesitamos estar en el país para poder trabajar. Muchos conquistan a sus empleados y los hacen permanecer en sus países, ¿no? Entonces es esa continua atracción. Las empresas quieren tener a los mejores trabajadores y los trabajadores quieren estar trabajando en las mejores empresas del mundo, ¿no? Entonces, quién sabe uno de ustedes pueda ser atraído por una de las mejores empresas del mundo, y qué felicidad para ustedes el poder pertenecer a ella. Sin embargo, cada uno de nosotros debería estar orgulloso de trabajar en la empresa que estamos trabajando, porque eso quiere decir que si lo tienen a usted es porque usted vale mucho para ellos, es usted un talento para ellos y lo quieren hacer crecer, ¿no? A través de capacitaciones, y eso es lo que debemos agradecer primero a Dios y después a las empresas, porque nos están dando la oportunidad de demostrar que sí tenemos aptitudes y que sí tenemos la capacidad de seguir creciendo. Entonces, en este proceso hay una atracción mutua. El señor Chavenato nos dice que el reclutamiento es un conjunto de técnicas y procedimientos orientados a atraer a los mejores candidatos que están potencialmente capacitados y calificados y son capaces de ocupar cargos dentro de las organizaciones. Entonces, todo lo que hemos estado hablando, él lo dice en su concepto, ¿no? Y es muy claro este concepto. Técnica, ¿por qué? Porque para reclutar personas, las empresas que gestionan estratégicamente recursos humanos no lo hacen de una forma sin planificar y no lo hacen con técnicas caseras, lo hacen con técnicas de la ciencia, de la administración, ¿no? Que vamos a ir conociendo a la medida que vamos avanzando este tema, esas técnicas y los procedimientos, ¿ya? Por ejemplo, una de las técnicas es, por ejemplo, reclutar a través de llamados por las redes sociales, ¿verdad? Usando fuentes de información, usando diseños de redacción, y bueno, todos esos puntos que son muy importantes, ¿no? Para que el reclutamiento sea eficaz, ¿no? No podemos solamente atraer a una persona que se presente a dejar su currículum vitae. Acá le está diciendo que deberían presentarse varios candidatos para que justamente se preseleccione a los mejores y ahí haya la oportunidad de elegir a uno o dos a los talentos que vayan a ser. Por eso le dice, para que sea eficaz, no podemos filtrar cuando solo se presenta una persona, ¿no? Es mejor que sean varios los candidatos que se presentan para que se pueda elegir al mejor, ¿no? Bien. ¿Cuál es el objetivo de reclutar personal? A ver, me gustaría, Paul Menacho, que usted me diga
¿Cuál de estos objetivos a usted le parece uno de los más importantes de que las empresas realicen este reclutamiento? ¿Qué dice Paul? A ver, Paul, active su micrófono, por favor. ¿Está Paul o es que nos ha dejado nomás su nombre? Bien, recuerden que cuando yo estoy en clase y nombro a una persona y la persona no me contesta, son puntos menos para la persona que no está participando, ¿verdad? Bien, es la única forma de tenerlos atentos. Luis Áñez, buen día. Buenos días, licenciada. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. A ver, ¿cuál de estos objetivos, Luis, usted cree que vendría a explicarnos la importancia de que las empresas recluten personal de una forma científica? Para mi parecer es la primera opción, digamos, porque aquí lo puedes, digamos, seleccionar de acuerdo al perfil, digamos, ¿no? que uno está requiriendo. Bien. Yo creo también eso, ¿no? Lo demás, digamos, atraer al candidato idóneo, rapidez en la acción, cuando hacemos, digamos, esto, estamos mandando a través de las redes, a través de periódicos, ¿no? De personas. Y bueno, y estamos utilizando las diversas tecnologías para poder reclutar personal, ¿verdad? Pero yo creo que uno de los objetivos más importantes es que al haber un cargo vacante, las organizaciones dan la oportunidad de que personas presenten sus hojas de vida y puedan estas personas participar en un proceso de preselección para ver si realmente serían capaces de ocupar un cargo, ¿no? ¿Cuándo inicia el proceso de reclutamiento? Esta gráfica de acá que ustedes están viendo nos explica de que en las empresas, cuando dice una decisión de línea, esto es muy importante que lo entiendan porque en el examen se va a preguntar. Esto es muy importante porque dice que comienza el proceso de reclutamiento con una decisión de línea. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que un gerente de área, a solicitud de su jefe de su misma área o un supervisor, ve la necesidad de contratar a una nueva persona para el área y entonces él es el gerente que tiene toda la autoridad para pedirle al Departamento de Recursos Humanos que inicie la búsqueda de este candidato, ¿no? Entonces es así que al haber una necesidad de contratar a alguien en un área, hay un cargo vacante en un área, entonces es el gerente de esa área que le pide a Recursos Humanos en una carta bien formal y le dice oficialmente que empiece la búsqueda de este candidato. Supongamos que el gerente comercial necesita a 2 ingenieros comerciales que sean juniors, ¿no? Que sean recién egresados. Entonces le pide oficialmente a través de un memorándum a Recursos Humanos que empiecen ellos a buscar, como son los expertos, el Departamento de Recursos Humanos, que empiecen a buscar a estos 2 candidatos para el área comercial. Entonces ya Recursos Humanos, si ustedes pueden ver acá en esta gráfica, empieza a planificar lo que ustedes ya aprendieron a hacer en la unidad 2, a planificar a qué día van a ellos a solicitar ese reclutamiento, si lo van a hacer por prensa, si lo van a hacer por Facebook, si lo van a hacer por Instagram, si lo van a hacer con una empresa especializada que se llaman las empresas de outsourcing. ¿Cómo ellos empiezan a redactar los planes para luego ejecutar esos planes y empiece la búsqueda de estos 2 candidatos, ¿verdad? Entonces es acá que Recursos Humanos planifica, hace su cronograma de planificación, donde ahí queda muy claro todos los requerimientos
que su plan va a requerir para que se ejecute esta búsqueda, ¿no? Entonces acá va a estar fechas, van a estar presupuestos, van a estar envíos al periódico, el presupuesto para pagar el periódico, el mensajero que se mueva, todo va a estar ahí. Son los requerimientos para que ese plan de reclutamiento pueda funcionar, ¿no? Una vez que ya se ejecuta esto, ¿no? Se planifica esto, también se tiene que ver las fuentes de reclutamiento, si va a ser por el periódico El Deber, si va a ser por Instagram, si va a ser por varias redes, ¿no? Y bueno, ahí ya empieza el proceso de preselección, porque al haber ido a ya difundir ese cargo vacante, la gente se va a enterar y va a empezar el proceso de preselección porque van a llegar currículums a la empresa, ¿no? Bien, me gustaría escucharla a Carla Aguilera. Carla, buen día o buenas tardes. Licenciada, buenos días. Buenas tardes. ¿Qué ha entendido de este proceso de reclutamiento? ¿Cuándo inicia y cuándo termina? Bien, en la planificación tenemos los reclutamientos de recursos humanos, que es la planificación que hace recursos humanos, ya sea sueldo, salario, sea hora para citar al personal. De ahí tenemos los requisitos de los puestos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que recursos humanos necesita para el área para poder contratar al personal. Las fuentes de reclutamiento, por dónde va a ir nuestro requerimiento para poder pedir el personal, ya sea periódico, redes sociales o otro medio de comunicación. Y de ahí pasamos a la preselección, que sería ya para poder preseleccionar a los candidatos, ¿no? Para el puesto. Ya, pero Carla, muy importante que para que se dé esta planificación tiene que haber sido una decisión de línea la que mande esa solicitud, esa necesidad a recursos humanos, ¿no? Acá ese gerente de línea va a oficializar esa necesidad y recién recursos humanos va a planificar y va a hacer todos los requerimientos, ¿no? Tanto de presupuestos como de movimientos en el área, y va a decidir qué fuentes hasta que exista la preselección de los currículos, ¿ya? Bien, para todos eso, muy importante este proceso porque es en realidad el que explica cuándo inicia el proceso de reclutamiento y cuándo finaliza. Si yo en el examen me pregunto, ¿cuándo inicia el proceso de reclutamiento? ¿Qué me dirían? A ver, vamos a ver quiénes están ahí. Lisette, ¿qué dice Lisette? Buen día, buenas tardes. Lisette, buenas tardes. Cabrita, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué dice? ¿Cuándo inicia el proceso de reclutamiento y cuándo termina? Son tres, Divina. 1, 2, 3. Compra de material de escritorio ya. Aquí está este y este. A ver, niña, su micrófono, no sé, parece que están tres. A ver, vamos a pedirles por favor que ubiquen el lugar. Atendiendo, usted me repite el proceso de reclutamiento, cuándo inicia y cuándo termina, ¿no? Me pregunto, Lice. Sí. Lice, el proceso inicia cuando planificando, ¿no? Tiene que ser que falta un vacante y empezamos a buscar, ¿no? Y el gerente le encarga, ¿no? al encargado de recursos humanos y le dice, ¿no? Que tiene que buscar y dar los pasos técnicos para poder dar, ¿no? Y termina cuando ya encuentran, ¿no? El personal y reclutan. Envían las hojas de vida, ¿verdad? Y se hace la preselección de esas hojas de vida, ¿verdad? Bien, Ariel Flores, buenos días. ¿Puede activar su cámara, por favor, Ariel? Claro, Lisa. Buenos días, ¿cómo está usted? Buen día, Lisa. ¿Cuándo inicia el proceso de reclutamiento y cuándo finaliza, Ariel?
Sí, licenciado, lo que entendí, el proceso comienza cuando hay una necesidad de personal en algún departamento dado y este hace su solicitud formal a recursos humanos para que pueda cubrir esa vacante. Y recursos humanos Muy planifica. importante, Ariel, decir, en vez de decir cuando el gerente de línea hace su solicitud, ¿ya? Porque no hay hay un gerente de línea que tiene toda la autoridad para pedir, ¿ya? Que se cubra esa necesidad, ¿ya? Ok. Así que el gerente de línea hace la solicitud a recursos humanos para que pueda planificar. Y ya recursos humanos realiza los requerimientos. Así es. Luego los requisitos del puesto, que son los... Perfil de cargo. el perfil, ¿no? Que se necesita para el cargo que está vacante. Los requerimientos es todo lo que son los presupuestos, ¿verdad? Ya se va a empezar a pedir que el escritorio, que la computadora, se va a hacer muchos requerimientos para estos dos personajes que van a venir a la empresa, ¿no? Y Sí. toda esta búsqueda, como usted dice, va a estar basada en el perfil de cargo, ¿no? Esos requisitos del puesto es el perfil de cargo que ustedes acaban de aprender de hacer, ¿verdad? Bien, muy Sí. bien. ¿Y las fuentes qué serían, Ariel? La fuente de reclutamiento sería como el lugar donde se va a hacer se va a publicar más o menos La fuente, es decir, el medio por el cual la gente medio. se va a enterar de que va a hay enterar. un cargo vacante, ¿verdad? Ya sea por periódico, por internet, redes sociales. Así es. Y la Ahora, preselección sí. ¿qué es el filtro de los currículum, verdad? Este sí, este no, este sí, este no. ¿Por qué Ariel, un experto de reclutamiento, va a recibir los currículos y va a decir este sí, este no? ¿Qué es lo que lo hace decidir este sí, este no? ¿Su Evalúa foto de si, modelo o qué? no, evaluaría si ese candidato que ha enviado su currículum vitae encaja con los requisitos del puesto. Aquí, ¿verdad? Esta parte de aquí, el perfil de cargo, ese va a ser determinante, ¿verdad? Siempre y cuando la empresa haga una gestión de reclutamiento estratégica, como está aquí colocada. Si la empresa hace un reclutamiento a su manera, nada que ver con esto. ¿Ya? Hay empresas que reclutan personal, pero no siguen lo que dice la ciencia. Ellos lo hacen a su manera. Ya eso está mal, equivocado. Por eso tenemos errores al contratar, ¿verdad? Muy bien, Ariel. Gracias por su participación. Muy amable. Bien, jóvenes, muy importante para todos entender este proceso de reclutamiento. ¿Qué nos referimos en la planificación? Una vez más, nos referimos de que acá ya es recursos humanos que recibe oficialmente la solicitud de un gerente de que hay un cargo vacante y ellos empiezan a planificar todas las actividades para poder reclutar a esos dos ingenieros ingenieros comerciales. Entonces ahí empiezan a buscar el presupuesto, empiezan a pedir que ya se va a necesitar 2 escritorios, 2 computadoras, etcétera, etcétera, pero siempre tomando en cuenta el perfil de cargo y viendo por qué medio ellos van a hacer conocer que hay ese cargo vacante, para luego recibir los perfiles y que exista una preselección. Este sí, este no, este sí, este no, este se guarda para posterior, ¿verdad? Bien, como decía Ariel, las fuentes o medios de reclutamiento van a ser fuentes internas y fuentes externas. ¿Por qué internas y externas? Le quiero decir que también hay un reclutamiento interno y hay un reclutamiento externo. Cuando yo voy a ascender a alguien de cargo, a eso se le llama reclutamiento interno. Voy a convocar mediante un correo electrónico, voy a convocar a los que se quisieran postular para el cargo, a los que ya creen que están preparados para ascender. Y ese medio que yo voy a usar para que la gente se entere de que hay ese cargo vacante es el correo electrónico.
Una persona me dijo, ¿puedo utilizar el WhatsApp? No, el WhatsApp es un medio que no es oficial. El WhatsApp no es un medio que me pueda respaldar. El WhatsApp es un medio que no se considera un medio de comunicación formal, ¿ya? Toda comunicación en la empresa va a ser por medio de correo electrónico, ¿ya? Porque hay el correo electrónico para todos los funcionarios. Entonces ahí se van a enviar las comunicaciones de que hay un cargo vacante. Entonces, acá cuando dice que hay un reclutamiento interno, esta fuente vendría a ser ¿cuál, señorita Cabrita? A ver, vamos a hacer participar a la señorita Rioja. Si hay un reclutamiento interno, señorita Gabriela, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Si hay una convocatoria porque hay un cargo vacante en la empresa, ¿cuál sería el medio o la fuente para poder usted enterarse que hay ese cargo vacante y usted se postule? ¿Cuál sería el medio? Como dijo usted, licenciada, mediante el correo electrónico, ¿no? Porque es un reclutamiento interno. Así es. Aún así, una pancarta, un aviso colocado y pegado en las puertas, como muchas veces se ve, de que se ofrece tal cargo, no es oficial eso. Ya es bueno para que aquellos que están pasando lo miren, aquellos y se acuerden de que tienen que ver su correo electrónico y ver más profundamente esa convocatoria. ¿Ya? Bien, muy bien. Entonces, jóvenes, hay fuentes para reclutamiento interno, pero también hay fuentes para reclutamiento externo y ustedes muy bien las conocen, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con las redes sociales pudieran ser fuentes de reclutamiento externo, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué redes usted cree que puede utilizar, señorita Barja, para poder enterarse de que hay un cargo vacante? ¿Qué red por medio de internet usted pudiera saber que hay un cargo vacante en una empresa X? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Pienso yo que hoy en día más que todo es utilizado, pues, ¿no? Las redes sociales, más que todo para poder llegar a una gran mayoría que es algo que en la mayoría de las personas tenemos en común, ¿no? Las redes sociales. Pero ¿cuáles serían las que usted cree que serían las más adecuadas para poder enterarme de que hay un cargo vacante? ¿Cuál usted utilizaría, por ejemplo, que usted está buscando un gerente general? ¿Qué red, qué medio, qué fuente externa usted usaría para que un gerente general, ya su gerente general de su empresa se está por jubilar y usted quiere contratar nuevo? ¿Qué fuente usaría usted? El periódico, licenciada, el periódico. Periódico, muy buen medio o fuente, ¿verdad? Muy bueno. ¿Qué otro medio usaría usted? Otro medio, periódico. El Facebook, mediante anuncios. Facebook la no es televisión. mucho para gerente general. Ya quiero decirle que también los cargos requieren medios y fuentes, ¿ya? Hay categorías, ¿verdad? En los organigramas hay los mandos altos, los medios y los operativos, ¿no? Y eso va a determinar mucho la fuente externa que usted utilice, ¿ya? Por ejemplo, un gerente se recomienda periódico, muy bien. Hay empresas, por ejemplo, este término, ¿lo conoce Yarari? ¿Qué quiere decir headhunting? Este que está acá. Headhunting se llama. ¿Qué será No, headhunting? Ya. Las empresas, por ejemplo, supóngase que usted es la empresa Fino, una empresa industrial que industrializa todo lo que es aceites, ¿verdad? Supóngase que
su departamento de recursos humanos tiene que contratar a un gerente general que ya se está por jubilar, y el departamento de recursos humanos no tiene mucha experiencia en buscar gerentes generales. Entonces decide contratar a un experto externo que se le llama headhunting, ¿no? Es un experto que empieza a buscar a los mejores gerentes para que vengan a ese proceso de selección y empiece la búsqueda y la contratación. ¿Ya? ¿Le quedó claro qué es el headhunting? Pero esto, este señor cobra, esta empresa cobra, ¿no? No es gratis, ¿sí? Yo quería comentarle, ¿no? Sí. Pasa que cuando yo me retiré de mi empresa, puse el trabajo donde estaba, me puse a buscar en otros lugares y hay aplicaciones, hay páginas, mejor dicho, como por ejemplo tucurriculum.com, Trabajópolis, donde hay también, ofrecen cargos para gerencia también. Como me puse a leer todo. Justamente esas son empresas headhunting. Estas son las headhunting. Quería comentar eso como ejemplo. Así para las headhunting. Empresas que se dedican a la búsqueda de personas, ¿verdad? Incluso algunas de ellas trabajan terciarizando el trabajo, ¿no? Entonces algunas de ellas buscan y colocan, ¿no? Y les pagan a ellos y ellos le pagan al trabajador, ¿no? Algunas se vuelven terciarizadoras, ¿no? Y otras nada más buscan y colocan y ya se deslindan, les pagan el servicio y se deslindan del trabajador, ¿no? Por ejemplo, si usted está buscando un mensajero, ¿será que ocupa el periódico El Deber para buscar un mensajero? ¿Qué me dice? Vamos a ver a alguien. Carolina, buenos días, Carolina. ¿Cómo le va, Alicia? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Buscaría un mensajero por el periódico El Deber? Sí, le dicen, incluso como ejemplo, la anterior empresa donde trabajaba, hemos buscado mensajeros por el periódico, hemos buscado a choferes y hemos tenido muy buenos resultados con el periódico. Claro, depende de lo que usted quiera invertir en su reclutamiento, ¿verdad? Sí, Pero al ser estos cargos de no tanta especialidad, incluso usted puede utilizar Facebook, usted puede utilizar Instagram, usted puede utilizar referencias, ¿no? Entonces, fíjese que acá hay un resumen de las fuentes o medios, ¿no? Acuérdese que cuando yo le digo que hay una preselección, esta base de datos quiere decir que cuando usted filtra los currículum vitae, le dije que hay un sistema donde usted guarda, ¿no? Para posterior algunos currículum. Entonces, esa es la base de datos, ¿no? Ahí hay personas guardadas y entonces usted saca de ahí y empieza a llamar por teléfono, ¿no? Dice ese medio. Hay sindicatos donde también las empresas, ¿no? Hay algunas empresas que tienen sindicatos como PIR, como justamente Fino, como Envol, ¿no? Empresas grandes, que su sindicato le puede recomendar, esta persona ya tiene que ascender, ¿no? Ya puede postularse al cargo, ya está lista, denle la oportunidad, porque acuérdense que el sindicato pelea por los derechos del trabajador, ¿no? Entonces el jefe sindical dice a Recursos Humanos, ustedes están convocando para tal cargo, esta persona ya está capaz, entonces denle la oportunidad. Y prácticamente no es que obligue, sino que el sindicato está guardando porque el trabajador sea bien tratado y ascienda también, tenga mejores oportunidades, ¿no? Otra fuente interna son recomendaciones. Por ejemplo, cuando yo como jefe hago la evaluación al desempeño a mis trabajadores y hay un cargo vacante en mi área, yo como jefe puedo recomendarle al gerente general, mire, yo creo que tal persona ya puede ascender, ¿no? Esa es la recomendación del jefe directo al gerente para que se decida, ¿no? También puede ser otra fuente las promociones, ¿no? Que usted
promocione justamente a través de los correos. Las promociones son los correos internos, ¿no? Es el divulgar que hay ese cargo vacante. Ahora las externas, como le decía, agencias de empleo como Trabajópolis, como micurriculum.com, bolsas de trabajo como hay en bolsas de trabajo a nivel mundial, a nivel Santa Cruz, usted va a ver que cada día en Facebook hay bolsas de trabajo, ¿no? Hay centros, institutos donde usted va y hay, se acerca al Departamento de Recursos Humanos o hay unas pegan en las paredes todo lo que hay de cargos vacantes que usted se pudiera postular. En los colegios de profesionales también, ¿no? Lo llaman al profesional, como tienen los teléfonos. Mire, usted está desempleado. Dice acá que usted dejó su currículum porque si alguien nos contactaba, usted pudiera ocupar este cargo en universidades, en las redes sociales. Estos vendrían a ser fuentes internas y externas, ¿ya? Bien, entonces fíjese haciendo un resumen, ¿cómo reclutar? Dice, paso a paso. Como le dije, hay una decisión de línea, que hay una necesidad de que alguien venga a ocupar un cargo vacante. Ese gerente de línea decide qué tipo de contrato es el que se le va a hacer a la persona que se va a reclutar, si es para que sea por 3 meses, por 6 meses, que esté de prueba, que sea indefinido, que sea por objetivos. Hay diferentes tipos de contratos, por servicio, por hora, en fin, ¿no? Y entonces eso lo hace conocer a recursos humanos y se crea el plan de reclutamiento, que es donde se van los planes que ustedes ya saben hacer, planificar, ¿verdad? Que lo han hecho en la unidad 2, se empieza a planificar todo respecto al reclutamiento. Bien, y empieza la búsqueda y empieza a filtrarse esa información, ¿no? Hasta que va a llegar el proceso de selección, donde ya se le va a hacer la primera entrevista, ¿no? Bien, ¿qué dudas hay hasta acá? A ver. ¿Qué dudas tiene? Vamos a ver a alguien que nunca habla. A ver, vamos a buscar a algunas personas que nunca hablan. ¿Menacho ya apareció? ¿Paul? Buenos días, Paul. Dice, buenos días, yo lamentablemente me toca pasar clase de mi trabajo, por eso es que no apago mi teléfono, mi audio. Ya. Estoy aquí, escucho, ajá, me toca trabajar. Ya. ¿Y qué puede decirnos? ¿Qué puede decirnos de lo que es reclutamiento? ¿Qué entendió hasta ahorita, Paul? Lo poco que pude escuchar entendí que, o sea, hay algunos puestos donde uno no puede publicar en todas las redes sociales. Eso fue lo que pude entender un poco, digamos, como el administrador, si no me equivoco, no sería conveniente publicarlo por Facebook, sino por el periódico. ¿Puede activar su cámara, por favor, Paul? Entonces, ¿en qué empresa está trabajando usted, Paul? Estoy trabajando de cajero en un restaurante. Hasta luego. Justamente es la hora de comida, ¿no? Bien. Exacto. Por favor, cada Por eso rato. es que no hablo mucho, Lisa. Cuando puedo, o sea, estoy con un micrófono, digamos, pero no puedo hablar de eso. Hace su audífono y de vez en cuando participe, ¿ya? Para mí es muy importante su participación, ¿ya? No, sí, igual de todas formas yo a mi casa se la vuelvo a ver la grabación. Bien, esperemos que así sea. Pero igual necesito su participación, ¿ya? Fíjese entonces que el reclutamiento, como les dije, se basa en el diseño de cargo. Si usted recluta personas que no condicen con el diseño de cargo, estamos perdidos porque vamos a contratar personas que no cumplen los requisitos para ese cargo, ¿verdad? Por ejemplo, quisiera que Ariel nos puede leer esta diapositiva, por favor. Claro, Lisa. Gerente de ventas. Trabajo que consiste en contratar, capacitar y supervisar al cuerpo de vendedores,
así como administrar el departamento de ventas, responsable del desempeño del departamento y de reportarse al gerente de división o área. Bien, eso, gracias. Vale. Eso haría un gerente de ventas, ¿no? Entonces, si vamos a reclutar a un gerente de ventas, tenemos que pues fijarnos, como acá dice, en su diseño de cargo, ustedes ya lo hicieron, ¿no? En el perfil, y que cumpla todas estas expectativas, ¿no, Ariel? Sí. Bien. Entonces, vamos a ver así para cada profesional que estemos por contratar, estas personas que estemos por contratar deben cumplir esos requisitos, ¿no? Entonces, vamos a ver también las especificaciones de contratación que definen grado de estudio, años de experiencia, conocimientos y habilidades, ¿no? Cuando decimos grado de estudio, es que si es bachiller, si es solamente licenciado, si es masterado, si tiene un doctorado, ¿no? Si tiene un año de experiencia, si es junior, si es recién egresado o ya es una persona con muchos años de trayectoria. Y por supuesto todo lo anterior va a hablar de lo que él conoce y de sus habilidades. ¿Es así? Bien. Entonces, por ejemplo, le dice, cuando nosotros estamos requiriendo personal, estos expertos en reclutamiento saben ellos redactar su requerimiento. Acá le está hablando le está mostrando un requerimiento ya redactado, como ejemplo, ¿no? En el cual ponen los requisitos de acuerdo al perfil de cargo, ponen las competencias que se le va a exigir a este administrador de marketing digital y qué ofrece la empresa para este cargo. Entonces ellos son expertos en redactar estos anuncios, ¿no? Y de buscar los medios adecuados para el cargo, ¿no? Así vamos a ver que también hay este otro, algunos le ponen figuras, le ponen fotografías, y entonces este experto en reclutamiento es experto en redactar estos anuncios, ¿no? Bien, ahí hay otro ejemplo, ¿no? Y ustedes estoy segura que han visto muchos en prensa, en Facebook y en todos esos lugares. Quiero decirle que las empresas que van a reclutar personal van a estar en un mercado desenvolviéndose que se le llama el mercado laboral. La empresa que ofrece trabajo se le llama oferta de personal. Y las personas que demandan trabajo se le llama demanda laboral, ¿verdad? Están demandando un trabajo, ¿no? Entonces, el mercado laboral está compuesto por los que demandan fuentes de trabajo y los ofertantes de trabajo, ¿no? Eso quiero que ustedes entiendan. Por ejemplo, este señor que está sentado acá en este escritorio, ¿él habrá ofertado o habrá demandado personal? ¿Qué dice Blanca Gina? ¿Qué entendió? El señor que está sentado tomando las hojas de los postulantes, él ha ofertado un puesto laboral. Exactamente. Y todos estos son los demandantes, ¿verdad? Todos estos que están por entregar su hoja de vida son los que demandan ocupar un cargo vacante, ¿verdad? Eso es lo que explica esta gráfica. Muy bien, muy bien. Ahora le dice en breves resúmenes el mercado laboral en que predomina la oferta de trabajo. Vamos a ver, jóvenes, que por ejemplo acá en Bolivia la oferta de trabajo, ¿ustedes creen que más predomina la oferta de trabajo o la demanda de trabajo? ¿Qué opinan? La demanda de trabajo. Hay más gente a nivel mundial, que yo le pudiera decir, es que hay mucho desempleo a nivel mundial, y más con esta pandemia. Entonces la oferta de trabajo predomina, no predomina en el mundo, ¿no? Y sería ideal que muchas empresas estén tratando de atraer candidatos y que esas empresas tengan los mejores salarios en todo el mundo. Pero lastimosamente no es así la realidad.
Hay pocas empresas que están ofertando trabajo y pocas empresas realmente tienen salarios atractivos para los candidatos, ¿no? Entonces, en un poco resumen, dice esto, esta diapositiva. El mercado laboral en que predomina la demanda de trabajo, esta sería la realidad de Bolivia. Hay mucha necesidad de empleo, de emplearse, hay mucha gente desempleada y también hay muchos buscan empleo porque rotan de empresas donde los tratan mal y donde les pagan salarios muy bajos o los explotan y no tienen ellos definidas las funciones y hacen un trabajo doble o que no deberían hacer. Por eso se van, quedan desempleados y esa sería la realidad más que todo en Bolivia, ¿no? Bien, acá vemos los tipos de reclutamiento y como les había dicho, existe el reclutamiento interno, el externo y el mixto, ¿no? ¿En qué consiste el reclutamiento interno? También habíamos hablado. Es la oportunidad de que cuando hay un cargo vacante dentro de la empresa, darle la oportunidad al trabajador que ascienda, ¿no? Esa oportunidad ayuda a crear oportunidades de ascenso, a no despedir al personal y por supuesto es muy motivante, ¿no? Entonces, vamos a ver que es muy ventajoso el reclutamiento interno. ¿Por qué? Porque es más barato para la empresa ascender a una persona que llamar de afuera. Otra ventaja es que se conoce a las personas, ya se sabe cómo se desempeñan, ya se tiene experiencia con ellos, se confía en ellos. Bueno, y la persona ya ha sido evaluada muchas veces y se sabe cómo trabaja esta persona. ¿Qué desventajas tiene? Una de las grandes desventajas es que exige que esta persona que va a ser ascendida siga desarrollándose más, ¿verdad? Y a veces cuando usted lo asciende, eso es lo que hablan mucho las empresas, de que cuando hay el ascenso, generalmente ¿qué hace el trabajador? Se acomoda y ya como que diga, bueno, ya acá ya me ascendieron, me acomodo, ya no tengo interés en aprender más, o si aprendo, lo aprendo de mala manera, o ya no, se vuelve improductiva la persona. Generalmente a veces la persona empieza a flojear, a ser menos productiva. Entonces, a veces por eso las empresas tienen mucho cuidado en a quién van a ascender de cargo, porque generalmente se da esto lo que acabo de decirle, ¿verdad? El reclutamiento externo es esa oportunidad que se le da a las personas que están desempleadas o que usted quiere atraer y conquistar a una persona que usted sabe que le ha hecho un seguimiento y que es un potencial de candidato, entonces usted la conquista y la atrae a su empresa, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Si es ese talento humano que usted conquistó, pues esa persona tiene experiencia, ya tiene mucha formación, entonces tiene mucho para dar en la empresa, ¿verdad? Entonces usted la trae hacia usted y bueno, y es una nueva persona que le va a permitir dar de lo que ya él trae como conocimiento, ¿verdad? Entonces se lo aprovecha. ¿Qué desventajas trae el traer gente de afuera? Que la gente de adentro que está preparada y no se la asciende, se desmotiva y empieza a veces una lucha, ¿no? O también puede ser que esta persona nueva no se acostumbre a la cultura organizacional de la empresa y termine yéndose, ¿no? Y a usted tenga que volver a contratar a otra persona. Y bueno, y que también es muy caro contratar a una persona de afuera, ¿no? Porque hay que pagar muchas cosas, de la prensa, que a veces hay que capacitarlo en el sistema de la empresa, entonces es muy caro. Y entonces hay empresas que hacen también los dos reclutamientos, ¿no? A eso se le llama el reclutamiento mixto, ¿no? Que acá no está, pero existe el reclutamiento mixto. Muchas veces hay dos cargos vacantes, a uno se asciende y a otro se trae de afuera, ¿no? Ahí eso sería. Bien. Ya estamos casi terminando lo que es reclutamiento. Me gustaría saber qué dudas tienen hasta acá, jóvenes.
A ver. No dicen ninguna. Dicen, disculpe, su micrófono está en silencio. A ver, ¿me escucha? Ahora Hola, sí. hola. Ahora sí, listen. Jóvenes, ¿qué dudas tienen hasta acá? Por ejemplo, acá le pregunta aquí, ¿son ciertas fuentes de reclutamiento mejores que las demás? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina Liliana? ¿Hay alguna fuente de reclutamiento que sea mejor que otra? Listen, la recomendación podría ser porque siempre es mejor por una persona que la recomienda, pues no, para no hacer quedar mal. Yo les quiero decir que lo que usted ve puede ser que yo no lo vea, ¿no? A veces la recomendación tiene un sesgo, ¿verdad? Depende. Igual va a necesitar ser evaluada en el proceso de selección, ¿verdad? Es bueno que me recomienden una persona, pero igual va a tener que ser evaluada. Quiero decirles que hay... por desempeño laboral también. Por desempeño, eso es muy importante. Recomendación, pero mirando la evaluación al desempeño de esta persona, ¿no? Muy bien. Ahora hay fuentes como LinkedIn, una de las fuentes más modernas, una de las más utilizadas a nivel mundial. Dice que la persona que no tiene una cuenta en LinkedIn sería como un analfabeto, ¿no? Todos estamos obligados a tener una cuenta en LinkedIn, ¿ya? Es una de las fuentes de empleo más utilizadas a nivel mundial. Ahí ustedes van a encontrar gerentes, van a encontrar de todo a nivel empresarial. Están buscando personas, están haciendo seguimiento a personas y es una buena oportunidad de fuente de reclutamiento, ¿ya? Entonces yo lo... ¿Sí? Quería comentarle una experiencia de mi anterior trabajo. En el tema de reclutamiento interno, la persona que quería postularse tenía que tener la recomendación del jefe de la agencia, de su inmediato superior. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Tema de reclutamiento interno. Digamos, si el inmediato superior no mandaba una carta con la recomendación de la persona, no se podía postular. Mire usted, qué cosa. ¿Y qué opina usted? ¿Está de acuerdo en eso? No, en parte no, por lo que, digamos, ¿qué tal que yo no le caiga bien a mi jefe y yo esté preparada, pero no me vaya a poder postular porque él no me quiso recomendar, ¿no? Exactamente, no puede usted hacer esas cosas, ¿no? Yo creo que eso es una historia de demasiado egoísta, ¿no? No puede poner a una persona dependiendo de la decisión de una persona. Y les pregunto, ¿producen candidatos superiores ciertas fuentes de reclutamiento? ¿Qué opinan ustedes? Dice, ¿producen candidatos superiores ciertas fuentes de reclutamiento? Acá dice sí, la recomendación de empleados son las mejores, pero siempre y cuando usted, como decía Hugo, le haga una evaluación, ¿verdad? Las recomendaciones han sido preseleccionadas, son personas capacitadas, gozan de confianza de quien las recomienda. Bueno, eso siempre y cuando usted compruebe. Entonces, vamos a ver, jóvenes, que para finalizar esta unidad, acá ustedes tienen un modelo, le dice, recuerden que
para que usted sea preseleccionado, mucho va a depender de su currículum vitae. Si usted no sabe redactar un currículum vitae, una hoja de vida, y aunque usted tenga la mejor experiencia y usted sea el candidato idóneo, generalmente va a ser botado su currículum al basurero, ¿no? Entonces hay que saber redactar. En primer lugar, un currículum de vida no debe tener más de una hoja y media, ¿no? Debe ser funcional. ¿Qué quiere decir funcional? Que si están buscando un candidato para ingeniero comercial, usted debe redactar una pequeña experiencia que usted tiene como ingeniero de comercial, donde usted resalte lo más importante que usted ha realizado como ingeniero comercial, ¿no? En qué empresa trabajó y qué fueron los logros que usted alcanzó como ingeniero comercial. Ahora, si usted es un junior recién egresado y no tiene experiencia y están buscando un ingeniero comercial junior, no tiene experiencia, yo pondría que, bueno, he participado en ferias, en seminarios para comercio, para ingeniería comercial, pondría toda que he sido nombrado el mejor alumno de la universidad, que siempre he participado como líder en mi universidad, en ferias, todo eso lo resaltaría en una breve redacción. Entonces eso es atractivo y eso hace que funcione el currículum vitae. Pero si usted se presenta a una empresa y usted no tiene experiencia en el cargo y no cumple con todos los requisitos, muy difícil que lo llamen, imposible, ¿no? Entonces hay que hacer funcionar los currículums. Y aquí termina la cuarta unidad. Yo quisiera preguntarles qué dudas tienen. Le voy a preguntar ciertas preguntas específicas que me van a servir para medir qué han entendido y que van a ser preguntas posibles del parcial, ¿ya? Por ejemplo, Peralta. Buenos días, Peralta. Buen día, Alicia. Buenos días. ¿Qué es reclutamiento para usted, Luis? ¿Qué es reclutamiento para usted? Cuénteme. El reclutamiento es como un proceso que se da en la empresa para encontrar a un personal específico para el área. Para encontrar ¿cuál es el objetivo de ¿Cuál es el objetivo de encontrarlo a ese candidato? Cuénteme. ¿Luis Fernando? Sí, es poder llenar la vacante que hay en la empresa y poder seguir con el funcionamiento normal que hay. Creo que tiene que estudiar un poquito más, Luis Fernando, y estar más atento, ¿ya? Les pediría, por favor, hablar con el vocabulario técnico, ¿verdad? No es la vacante, es el cargo vacante, ¿ya? Tenemos que tener cuidado mucho de qué hablamos, ¿ya? Porque la vacante no hay nada en la vacante. Es el cargo vacante, el cargo vacío que se está buscando una persona para que alguien lo ocupe, ¿ya? Bien. Cejas, buen día, Cejas. Zulma, buenos días, Zulma. Bien, creo que hay personas que nos ponen su foto y no están, ¿verdad? Tatiana Pérez, buenos días. Tatiana Pérez, buenos días. Bien, otra persona que nos deja su foto. Y Lenny Torrico, muy buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, Lisa. Bien, Lenny, ¿qué es para usted reclutamiento de personal? ¿Qué entendió? Para mí reclutamiento personal es una forma en la que la empresa hace el llamado, ¿no? Para una empresa, puede ser algún negocio también, para contratar nuevo personal para la empresa. Están buscando un nuevo personal, pero
cuando estamos hablando de reclutamiento de personal en empresas estratégicas, ¿para qué están buscando ese nuevo personal? Lenny. ¿Cómo le dicen? Perdón, no le ¿Para se qué entrecortó. están buscando ese nuevo personal? Para mejorar los recursos humanos de la empresa. Para ocupar un cargo vacante, esa persona que tenga todas las capacidades y sea el idóneo para el cargo, ¿verdad? Bien. Tatiana Pérez ya apareció. Tatiana Pérez. Cejas. Zulma Cejas ya está en clase. Dicen, disculpe, ella escribió de que no, el anfitrión no permite que los participantes activen su micrófono, dice en el grupo. O sea, ella quiere hablar y dice de que no puede activar el micrófono, pero está ella atenta a la clase. Eso escribió en el Pero grupo. si no pudiera, nadie pudiera hablar, ¿verdad? O sea, ¿Cejas? ¿Cejas dice eso? Zulma, pasó en el grupo de WhatsApp, sí, la captura del mensaje Ver, que pero para ella. Zulma, a ver, active su cámara. Quiero verla. Si no pudiera, nadie pudiera hablar y han hablado todos, ¿no? Entonces, eso. Zulma, Zulma Cejas, active su cámara, por favor. Bien, quiere decir que no está en clase, ¿verdad? Es más que obvio. Si no me escucha ni activa su cámara, quiere decir que no está en clase. Bien. Vamos a ver, estoy haciendo una retroalimentación, ¿ya? Estaba viendo lo que decía Zulma. Voluntariamente, ¿quién me puede responder a esta pregunta? ¿Cuántos tipos de reclutamiento existen? Si yo le pregunto en el examen, ¿cuántos tipos de reclutamiento existen? ¿Qué me diría? Existen 3 tipos de Existen 3, reclutamiento. licenciada: interno, externo y el mixto. Mixto. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ¿verdad? No hay que uno sea mejor, sino de acuerdo a las necesidades, ¿verdad? Cada uno es bueno. Y dígame, ¿cuántos tipos de fuentes de reclutamiento hay? ¿Quién me puede responder voluntariamente? Todos le dicen interna y externa. Bien. ¿Interna cuál sería? Que se da el anuncio dentro de la empresa. El correo electrónico, ¿verdad? Hacer la promoción de que hay un cargo vacante a través del correo electrónico, ¿verdad? ¿Y cuáles serían las fuentes de reclutamiento externo? Mediante periódicos, Redes sociales. Agencias de empleo. Incluso interno las recomendaciones, ¿no? De los jefes, la misma base de datos que nos va a permitir sacar personas de ahí listas, ¿verdad? Que ya fueron preseleccionadas y están esperando, ¿verdad? Y el sindicato, ¿se acuerdan? Fuentes internas. Bien. Entonces, hemos terminado el tema de lo que es reclutamiento. Vamos a ver que ustedes en las actividades que tienen que hacer, tienen un trabajo que justamente viene a continuación, que es en selección de personal. ¿Ya? Vamos a ir a ese tema. ¿Ya? ¿Qué dudas tienen hasta aquí, jóvenes? A ver, quisiera escuchar qué dudas tienen hasta acá mientras entro a la otra unidad. ¿Qué dudas tienen, jóvenes? ¿Algunas dudas que tengan? Listen, como comentario de la actividad que tenemos sobre este tema que hemos avanzado ahora, ¿será que usted no la puede cambiar la fecha para mañana? Para que no dé tiempo de hacer. ¿Cuál actividad de ahora, niña? ¿Qué número de actividad? Del tema que hemos Actividad avanzado. 4. Sí, la actividad 4. ¿Qué dice la actividad 4? La 4, dicen. Pero el tema que hemos avanzado ahorita. Léamela la actividad. ¿Qué dice la actividad? Y ahorita yo la leo. ¿Ya la vio si fue cambiada o no fue cambiada?
Ya la miré y sí está. La actividad 4 está para el día viernes, licenciada. Justamente es de esta unidad que hemos avanzado. Por eso yo le digo, siempre esté mirando, porque yo las voy actualizando las fechas. Yo las cambio las fechas, porque mientras voy avanzando, voy cambiándolas. Por eso le pregunté, ¿ya vio? Le dije, ¿no? Ya yo sabía que es el 19 que se vence. Ahora se vence, ¿no? Bien. Jóvenes, miren la quinta unidad, selección de personal. Esto lo vamos a hacer también rápido. Van a ver algunas diapositivas que no me voy a parar ahí y ustedes las van a leer porque son muy sencillas. Pero fíjense que una vez que ya nosotros tenemos el filtro de todos los currículum vitae, ya viene el proceso de decisión, ¿no? Ya este es un proceso de decidir quién vamos a contratar. Y entonces acá vamos a ver que es muy importante su concepto. ¿Nos lo puede leer, por favor, señorita Barja, esta diapositiva? Claro que sí, Lisa. Concepto. La selección de personal es el proceso de escoger al candidato adecuado para un puesto de trabajo. Incluye el proceso de entrevistar a los candidatos. También en la selección se evalúan sus cualidades. De esta forma se logra dilucidar si están aptos para el puesto. Bien, ¿qué entendió que es selección, niña querida? Ya sea, por ejemplo, como decíamos en el anterior tema, ¿no? Se trataba de buscar al candidato idóneo para el cargo, ¿no? Entonces, entre la cantidad de candidatos que hay, seleccionar al adecuado, como la misma palabra lo decía, pues, ¿no? Al idóneo para el cargo que se está para el cargo vacante que está, ¿no? Pienso yo que eso mediante las entrevistas pues, que se realizan, poder escoger al mejor, ¿no? Tener al que esté más, el que cumpla más con los requisitos, con lo que se pide. Entonces, fíjese que este concepto tiene palabras clave. Es un proceso de recursos humanos que es, por eso yo le dije, se tiene que decidir. Se escoge y se decide. Otra palabra clave, se entrevista. En medio del proceso se entrevista a los candidatos. Otro proceso otra actividad dentro del proceso es se evalúa, se les hace exámenes, pruebas, ¿verdad? Y entonces, de todo eso, se decide al mejor que vaya a ocupar el cargo. Eso es seleccionar el personal, ¿no? Es un concepto que cada uno de ustedes lo han vivido, porque ustedes son trabajadores, si están en esta modalidad semipresencial, es porque ya ustedes han sido personas seleccionadas para trabajar en una empresa y lo han vivido este proceso, ¿verdad? Entonces, le dice, como un resumen, le dice, la tarea de selección es un proceso de elegir al mejor candidato para el cargo. Se busca mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño de la organización. Cuando nosotros buscamos al mejor candidato, necesitamos tener aquella persona que mejor se vaya a desempeñar, ¿no? Entonces, Hugo Leide, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Gracias. Entonces, todo esto es lo que se hace en la selección, ¿no? Y bueno, y para también seleccionar a la persona, se tiene que planificar, se tiene que hacer un programa de selección, ¿no? Así como ustedes aprendieron a hacer la actividad 2, donde se planifica, así también se planifica todo lo que es reclutamiento y selección, ¿no? Se le llama programa de selección. Bien, ¿cuál es la importancia de este proceso? A ver, me gustaría que ustedes voluntariamente me diga una persona, ¿cuál cree de todo esto que está escrito acá, cuál es lo más importante que usted puede distinguir? A ver, de todo este proceso de selección. ¿Qué dice? ¿Qué será lo más importante del proceso de selección?
¿Qué dicen? Dicen puede ser elegir al candidato adecuado para el puesto, Lice. A ver, ¿qué número de... A ver, ¿cuál es esa? Aquí, el último. La última opción. Exactamente, ¿no? Bueno, todos son importantes, pero fíjese que estamos buscando al idóneo, estamos buscando a ese candidato perfecto, ¿verdad? Entonces, todo es importante, porque si nosotros hacemos esa búsqueda, esto aumentará el desempeño general en la organización. Si buscamos una persona que es capaz, esa persona nos ayudará a ser más productivo. Entonces, todo esto es muy importante. Si hay una mala contratación en el proceso de selección, vamos a elegir al inadecuado, a ese que no va a poder trabajar bien y que nos va a causar costos y problemas, ¿verdad? Entonces, es siempre buscar al mejor candidato. Ese es su propósito. Bien, entonces, en un resumen, haciendo un resumen, le dice, ¿cuál es la importancia de ser seleccionado para el trabajador? De que lo seleccionen a usted como candidato. Es muy importante para un candidato ser seleccionado porque le permite iniciar en una institución su vida profesional. Es una oportunidad que le da a la empresa para demostrar sus habilidades y capacidades. Y es una oportunidad para desempeñar funciones cada vez más altas, ¿verdad? Y empoderarse con la experiencia. Entonces, y por supuesto, cuando usted lo admite en una empresa, es una satisfacción personal, ¿verdad? En cambio, vamos a ver que dos cosas. Si ustedes están viendo acá, dice la selección como proceso de comparación, tiene dos variables, X y Y, le dice. Cuando hablamos, ¿a ustedes les tapa esta cosita, esta reglita? Bien. ¿Qué quiere decir esta gráfica? X es el perfil de cargo y Y es el candidato, ¿no? Vamos a ver que X es todo lo que exige el perfil de cargo y Y es todas las características que tiene este postulante respecto al perfil de cargo. Entonces vamos a ver acá, le dice, ¿qué pasa cuando X es mayor a Y? A ver, léanlo y quién me pudiera explicar qué pasa cuando X es mayor a Y. ¿Qué entienden? ¿Qué pasa cuando X? Ajá. ¿Qué dice? El candidato no satisface las condiciones ideales para ocupar el cargo, por tanto es rechazado. Quiere decir que el perfil de cargo le queda muy grande a ese candidato, ¿no? Quiere decir que no está preparado el candidato para las exigencias del cargo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando X es menor a Y? ¿Qué me puede explicar? A ver, Carolina, ¿qué puede explicar qué es X menor a Y? Buenas tardes, Licen. Es cuando el candidato supera al cargo. Entonces, por ejemplo, vuelvo a darle ejemplo de mi anterior trabajo. Teníamos a una ingeniera civil que estaba llevando lo que era el área de compra. Entonces, en algunos momentos incluso ella se sentía frustrada porque creía de que no estaba alcanzando o sea, la empresa no estaba dejándole que ella muestre su potencial y que la limitaba. Eso le puedo dar como ejemplo. Sí, hay gente que, por ejemplo, ha sido gerente de un área y por cuestiones de desempleo se baja, se postula para una jefatura. Entonces ya ese cargo de jefatura le queda muy pequeño. Entonces se va a sentir frustrada, ¿no? Porque ya ese perfil de cargo no le pertenece. Ella ya creció tanto que tiene un perfil mucho más alto, ¿verdad? Y lo ideal es esto, cuando usted está en un cargo donde tanto su perfil como las funciones que usted ejerce son las ideales, ¿verdad? Esto es muy importante, jóvenes. Usted no puede contratar a alguien que no tiene las condiciones para trabajar y tampoco no puede contratar a una persona que le va a quedar el cargo. En ambas,
va a tener problemas. Además, estas personas que están sobrecalificadas, tarde o temprano se van, pues, se van de la empresa. Se porque, van. digamos, temporalmente. temporalmente... O son improductivas, ¿no? Sí, y ahí buscan otra cosa, ¿no? Que les satisfaga sus necesidades, ya sea profesionalmente, también como económicamente. Así es. Bien, yo quisiera que traten de interpretar esta diapositiva. ¿Qué entienden? Selección como proceso de decisión y elección. A ver, ¿qué entienden por esta diapositiva? ¿Esta cosa negra les tapa a ustedes o es solo a mí que me tapa la visual? ¿Ustedes la ven esta cosa o no la ven? ¿Ven toda mi pantalla? ¿Ven esta regla donde está? ¿O solamente ven la diapositiva? Solamente la diapositiva. Ah, ya. Entonces, jóvenes, ¿qué entienden por esta diapositiva? Es lo anterior, ¿no? Muchos candidatos van a decidir si les conviene o no les conviene trabajar en la empresa. Hay veces que usted llega a la entrevista y ¿cómo le puedo decir? Se desilusionan de haberse postulado a la empresa, porque cuando le pintan la realidad del cargo y de las funciones que usted va a hacer, y cuando usted ve la mala organización que tiene la empresa en la cual se está usted postulando, usted dice, pucha, qué pérdida, cómo perdí mi dinero y mi tiempo mandando y postulándome en esta empresa, ¿no? Entonces decido no trabajar, y cuando le dicen, bueno, ¿usted quisiera trabajar con nosotros? No. O es el tiempo también de decir, pucha, la verdad que nunca me imaginé que esta empresa sea tan fenomenal, y realmente le dicen, ¿usted quisiera trabajar con nosotros? Por supuesto, ¿no? Y también la empresa, recíproco. Lo llaman al candidato y se desilusionan de él. Tiene mucho potencial, demuestra mucho potencial, pero ya en las pruebas y todo, deciden que no lo van a contratar, ¿no? O también deciden contratarlo. Eso es lo que les está mostrando esta diapositiva. Puede suceder ambas cosas, ¿ya? Bien. Dice que hay 3 cosas que usted debe identificar en el momento cuando usted está seleccionando un candidato que vaya a ocupar un cargo. La primera es verificar realmente si esta persona va a poder ejecutar sus funciones. ¿Y qué es lo que lo va a ayudar en medio de las pruebas, de la entrevista y de todo ese proceso de selección a usted identificar si realmente el candidato va a cumplir las funciones? Es el grado de inteligencia que él demuestra, es su concentración en todo lo que él esté demostrando en la entrevista, en los exámenes, las aptitudes, si ese cargo es numérico, sus aptitudes numéricas pudieran ser, sus aptitudes tecnológicas, dependiendo del cargo, ¿no? Otro también, dependiendo del cargo, su aptitud verbal. Hay muchos cargos que si usted no sabe hablar, imposible que lo contraten, ¿no? Por más que usted tenga los títulos que usted tenga. Entonces, ¿cuál sería la primera característica que yo tomaría en cuenta cuando esté evaluando a una persona? ¿Cuál sería? La inteligencia general. La ejecución de las tareas en sí, con sus variables, ¿no? Si realmente esta persona va a poder ejecutar las funciones. ¿Y qué es lo que me garantiza que esa persona vaya a poder ejecutar sus funciones? Si es inteligente, si se concentra en sus actividades, si tiene aptitudes numéricas, si sabe hablar, dependiendo del cargo, esto va a variar, ¿no? Bien, ¿cuál sería el segundo punto? La interdependencia con otras tareas. Esto es muy importante, jóvenes. ¿Qué querrá decir que yo me concentre en si esta persona va a poder tener interdependencia con otras tareas? ¿Qué querrá decir esto?
Jóvenes, esto pasa mucho con los hombres, por ejemplo, en el matrimonio o en una relación. Los hombres generalmente se concentran en una sola cosa. Están viendo el partido de fútbol y si usted le dice, ay, mira, vamos donde mi abuelita a visitar a mis padres, ¿qué dicen? No la escucharon a usted, porque ellos están concentrados solo en el fútbol. Ni siquiera les interesa si su hijo se está cayendo o eso. Generalmente se concentran en una cosa. Entonces eso es también en el trabajo, ¿no? Ya cambia el hombre en el trabajo. El hombre en el trabajo tiene que estar atento a varias cosas. Tiene que ser una persona que esté mirando a ver, bueno, ya me va a tocar apagar ese interruptor, ya me va a tocar encender esa otra máquina, ya me va a tocar mandar ese informe, ya me va a tocar recibir al mensajero, ya me va a tocar llamar a tal cliente. A eso se refiere. A que cuando usted esté evaluando una persona, vea en esa persona la capacidad de amplitud para hacer varias tareas a la vez, ¿no? Que no sea una persona que sea lenta y que vaya a frustrar los procesos porque hasta que lo esperemos ya se pasó demasiado tiempo, ¿no? Entonces que tenga iniciativa también y sea colaborativo. Bueno, en el otro punto ya viene lo colaborativo, ¿ya? Acá ya vemos la parte colaborativa y de liderazgo de la persona, ¿no? Hay personas que no se saben relacionar y va a ser muy determinante cuando usted esté eligiendo un candidato que esta persona tenga liderazgo, tenga facilidad de comunicarse y tenga habilidad de interactuar con todos los de su área y con las otras áreas, ¿ya? Eso va a ser preponderante en el momento de elegir al candidato en el proceso de selección, ¿ya? Esto es muy importante también, estos 7 pasos. Se pregunta en el examen. Si yo le pregunto cuáles son los pasos del proceso de selección, usted me tiene que decir estos 7. ¿Cuándo inicia? Cuando la solicitud de empleo llega al experto de selección, ¿no? Y él ya tiene a los filtrados de reclutamiento. Entonces ahí ya se abre, discúlpeme que me vaya a una hojita, acá, se abre una ficha, ¿no? Aquí, ¿no? Ya llega esta fichita y ahí cuando llegue el joven a la primera entrevista, esto va a tener que llenar, muchas veces lo va a hacer en línea, otras veces lo va a hacer escrito, o muchas veces el experto de reclutamiento, para que el experto en selección sepa un resumen del currículum, llena esta ficha, ¿no? Entonces, a eso se le llama solicitud de empleo. Es como un resumen de todos sus datos principales de la persona que va a hacer entrar al proceso de selección, ¿no? Entonces, ya acá en el proceso de selección se llama a la persona, se le da una hora, un día para que sea entrevistada. Luego vienen las pruebas psicotécnicas, de conocimiento, pruebas de algunas de simulación, ¿verdad? Paralelamente se está investigando los antecedentes de la persona, ¿no? No solamente de tránsito, sino antecedentes que si trabajó o no trabajó, se está comprobando si realmente la persona trabajó donde dice que trabajó. Ahí viene también ya cuando nos interesa esta persona, después de estos 4 puntos, una primera entrevista y todo esto, y pruebas, ya se decide hacerle una entrevista definitiva, ¿no? Y ahí ya se va a definir prácticamente si sí o no nos interesa esta persona. Si ya esta entrevista definitiva nos interesa, lo mandamos a un examen médico. Pero ¿qué pudiera fallar acá? Que la persona tenga chagas y todo esto queda invalidado, ¿no? La persona tiene chagas, va a ser muy difícil que sea contratada, ¿no? Por lo que es muy susceptible a que tenga un infarto, ¿no? Lisa, en una consulta, ¿y eso no podría tomarse como discriminación? Lo que pasa es que las empresas, niña querida, van a decidir, son empresas privadas y ellas deciden a quién quieren tener y a quién no quieren tener, ¿no? Entonces ellos van a decidir que no quieren tener problemas, ¿no? Van a decidir que
son muy susceptibles generalmente estas personas. Entonces ellos deciden. Ahora puede ser que la acepten, ¿no? O sea, no es que lo encasillemos. Hay empresas que no les importa, igual las aceptan. Hay empresas petroleras que hay mucha gente que tiene chagas, igual los admiten, igual van al campo a trabajar, ¿no? Igual rinden, ¿no? Y bueno, la decisión de contratarlas. Ese sería, ahí, como vemos, la recepción es cuando se reciben los currículum vitae y el experto hace un resumen de los currículum vitae. Está el paso 1, ¿no? Llena todos los datos, hace un resumen para que empiece el proceso de selección, ¿no? Ahí ya viene la entrevista, se los llama, ¿no? Para conocerlo mejor al candidato. Generalmente se estructura una entrevista con preguntas bien estructurada, que esa es la otra actividad que ustedes tienen que hacer, que es la número 4, ¿no? Se hace una estructura de una entrevista para tener un conocimiento más amplio de esta persona y preguntarle algunas cosas específicas, ¿no? Del cargo y de su trayectoria. Ahí también se toma en cuenta mucho la vestimenta de la persona. Acá estamos mostrando cómo usted más o menos debería ir vestido, ¿no? También se ve la higiene de la persona, su presentación, su forma de hablar, prácticamente ellos ya están evaluando todas estas cosas, ¿no? También en la mujer, tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? Se está evaluando todo eso. ¿Por qué? Porque se ha llegado a conclusiones de que por lo menos el 95% de los empresarios toman en cuenta como decisión también el vestuario y la imagen de la persona, ¿no? La facilidad de palabra es muy importante también cuando le están haciendo la entrevista. Hay personas que, por ejemplo, le preguntan cuál es su estilo de empresa donde desearía trabajar y no saben qué contestar porque sabe que ni siquiera saben cuál es la misión, la visión, ni qué productos, ni dónde se encuentra la empresa, ¿no? Han mandado su currículum por enviarlo. No han investigado nada, ni saben qué decir, por lo tanto, ¿no? Y también hay personas que no tienen planes, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Entonces también no saben qué decir, cuándo, qué van a hacer de aquí a 5 años, dónde se ven, ¿no? Porque no tienen perspectiva. No saben hablar, qué decir. Entonces vamos a ver que en medio de la entrevista, la presentación y el saludo de la persona es muy importante, cómo se presenta y cómo saluda es muy importante. Eso da al entrevistador una imagen general de cómo es la persona, pero también el entrevistador debe ir al objetivo de la entrevista, no la debe desviar con charlas personales con el entrevistado, ¿verdad? No se tiene que distraer, ¿no? Por otro lado, debe estructurar sus preguntas, ¿verdad? Debe hacer preguntas estructuradas el entrevistador y este entrevistador debe conocer al que va a entrevistar, porque muchas veces vamos a que nos entrevisten y ni siquiera lo han leído la hoja de vida ni el resumen de nuestra hoja de vida, ¿no? Y eso es una falta de respeto para el entrevistador y habla muy mal de la empresa, ¿no? Porque nos hacen perder tiempo, ¿no? Y se tarda más la entrevista. Bueno, jóvenes, creo que ya es nuestro tiempo de 1:35, lo estoy teniendo un poquito más, pero fíjense que en realidad todo esto es muy importante, ¿no? Quiero decirles como para ir terminando con ustedes, que ya el día sábado estaríamos terminando este tema, pero que necesito que hagan esa entrevista, ¿no? Para poder evaluarla, ¿ya? Háganla en la entrevista, no es muy difícil. Yo les voy a compartir un documento donde hay un modelo de entrevista. El trabajo que yo les pido es que ustedes hagan una entrevista con preguntas-respuestas, ¿no? De más o menos una plana y media, que no sean 3, 4 preguntas, que sean por lo menos unas 10, mejor si son unas 12 preguntas y respuestas, ¿verdad? En la entrevista, para que tenga validez y digan el cargo,
a quién van a entrevistar, qué cargo y todo eso. ¿Ya? ¿Alguna duda, jóvenes, para que yo tome la asistencia? ¿Qué dudas tienen, jóvenes? A ver. ¿Qué dudas tienen, jóvenes? ¿Tienen alguna duda? Buenas tardes. Le habla Zulma. Buenas tardes. ¿Qué dice? Dice hace rato no podía, me tuve que salir sí o sí de la clase y volví a ingresar y recién me activó mi audio y mi cámara, todo. Bien. Listen, yo tengo una duda, disculpe. Nosotros, por ejemplo, mi grupo, teníamos que la actividad número 3, ¿no ves? Que era para el día el 15. Y nosotros lo habíamos visto que era para el día miércoles, no sé si estoy mal, pero lo que no presentamos, o sea, nosotros ya lo tenemos el punto hecho, ¿no? Pero no nos daría la oportunidad de poder subirlo. Lo que pasa es que la plataforma una vez se cierra, ni siquiera el decano la puede abrir, ¿no? Eso ya está estructurado así y lastimosamente se queda sin calificar, ¿no? Ese es el problema. Cuando usted ve, siempre esté viendo, porque como le dije al principio, se cambian las fechas. Una vez yo voy avanzando, voy cambiando fechas, porque la planificación es flexible. Acuérdense que los planes son flexibles, se van modificando. Yo avanzo y voy cambiando fechas, voy aumentando también cosas, diapositivas, voy haciendo cambios, ¿no? Esto es una planificación que va siendo modificada, ¿ya? Ese es el problema. Tienen que estar atentos, mirar casi todos los días qué se hace, que si se cambió la fecha, no sé. Pero generalmente yo les pongo ahí. Ya está por vencerse una fecha, pero no miran, ¿no? No miran el WhatsApp, no miran y no hacen las cosas. ¿Ya? Bien, generalmente les doy mucho tiempo para hacerlo. ¿Ya? Una pregunta, dice, en los puntos que dijo que habían dos ejes, el eje X y el eje Y, ¿no? Que el eje Y significaba lo que la persona tiene para ofrecer a la empresa, ¿no? El eje X, ¿qué es lo que era? El X es el perfil de cargo, son sus competencias, sus habilidades que usted tiene o no tiene, ¿no? Acuérdese que estamos reclutando gente con un perfil de cargo exigente, ¿no? Y si X es mayor que Y, ¿qué pasaba? Si el perfil de cargo es muy grande para usted. Muy grande para él. Claro, eso es lo que pasa, ¿ya? Ahora, por favor, también encargarles el avance del proyecto. Ya hemos avanzado hasta reclutamiento y selección y ya el sábado voy a revisar su perfil, su proyecto, porque ya el próximo sábado terminamos, entonces quiere decir que hasta el día martes me tendrían que terminar el proyecto, ¿ya? O sea que ya queda poco. El día sábado voy a revisar a varios su proyecto. Y voy a pedir que me envíen a mi WhatsApp también sus proyectos entre viernes y sábado. ¿Ya? Aváncenlo. Aguilera, ¿se encuentra, por favor? Aguilera Carla. Presente, licenciada. Áñez. Sí, presente. Presente, licenciada. Arnés. Arnés Paul. Barja. Presente, licen. Bravo. Presente, licen. Cabrita. Presente, licen. Chumacero. Presente, licen. Flores. Presente, licenciado. Leigue. Leigue. Presente, Liz. Menacho. Paul. Presente, Licen. Presente, Licen. Peralta. Peralta. Pérez. Tatiana. No contestan, ¿verdad? Rioja. Presente, Lisa. Roca. O nunca estuvo Roca en clase. Sánchez. Presente, licen. Usted Sánchez, ¿verdad? Sí. Cejas. Presente, licen.
Torrico. Presente, Licen. Yarari. Presente, Licen. Bueno, Zorilla nunca la vi en clase. ¿Qué pasa? Zorilla. Parece que ha abandonado la clase, ¿no? Bien, ¿a quiénes le he puesto en asistencia? Arnés. Pérez, Tatiana. Roca y Zorrilla. ¿Han visto el WhatsApp si alguien escribió o pasó algo? Es que yo no lo puedo leer hasta que no termine. Bien. Entonces a estas personas les he puesto falta porque no las he visto en clase y a Tatiana la nombré y nunca me contestó. Entonces, bueno, no sé qué pasará. Bien, jóvenes. A ver, me voy a volver a poner cámara. Entonces, jóvenes, agradecerles por su tiempo. Entonces, el día sábado nos veríamos 9:30 de la mañana para ir terminando temas y para corregir su proyecto, ¿ya? Les voy a pedir que los hagan y que me vayan enviando sus proyectos el día viernes, mándenmelo a mi WhatsApp, ¿ya? Así yo los voy viendo, el avance, y voy viendo errores o aciertos que ustedes tengan. Y también háganme la actividad 4 que se vence el viernes, ¿ya? Que tengan un buen día. Gracias. Hasta luego, Licen. Igualmente. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Muchas bendiciones. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Liliana, muy amable. Ya, Lili. Lili, perdón, ya Lili estaba pensando. Muy amable. Ya Lili, Gracias. de nada. Gracias, Liliana.